Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta recepción del día sábado, el día del Señor. Y luego haremos con un estudio bíblico, como ya estamos acostumbrados, durante la recepción y la despedida del sábado. Estamos estudiando el folleto Plenitud con Jesús, un curso bíblico preparado por el pastor Alejandro Bullón y basado en las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerden, si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Las opiniones humanas, la tradición, no tienen ningún valor para salvación. Lo único que tiene valor para la salvación es aquellas instrucciones que Dios nos ha dado a través de todos y cada uno de los 66 libros y de los miles de versículos que componen la santa palabra de Dios, que es nuestra guía, nuestra norma y nuestra inspiración. Vamos a orar. Excelso Dios y amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por una semana de labor. Gracias te damos por los retos y luchas que nos has permitido enfrentar. Gracias te damos, Señor, por las pruebas superadas. Perdón por aquellas pruebas en que hemos fallado, y ayúdanos, Señor, a la próxima vez a hacerlos mejor, apegándonos más a Cristo Jesús y dejándonos guiar y conducir por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído con vida. Gracias por cada persona que está presenciando estos videos. Te rogamos, Señor, que la necesidad que haya en cada corazón pueda ser suplida, Señor, por tu palabra y por tu amor, y que donde sea necesaria una intervención sobrenatural, un milagro, tú puedas obrar, Señor, para que ese milagro, para que esa intervención sobrenatural pueda ocurrir para gloria y honra de tu nombre. Bendice a todas las personas que están luchando con la pandemia, ayudándonos con las situaciones de salud y también de seguridad de nuestro país, a los ministros del Evangelio y a cada persona, Señor, cada padre, cada madre que está angustiado por el futuro de sus hijos, Señor, que en estos momentos puedan recibir conforme a tu voluntad las respuestas a sus oraciones. Ahora que vamos a abrir tu palabra para este importante tema que hoy nos ha tocado conversar sobre la obediencia a tu ley y el guardar tus mandamientos, que sea, Señor, tu palabra la que nos hable y nos dirija en el nombre de Jesús. Amén. Les recordamos que próximamente esperamos entre el 13 o el siguiente sábado tener abiertas nuestras iglesias, nuestra iglesia adventista del barrio Montaña en Aguadilla, en la carretera 459, kilómetro 7.5, y la iglesia adventista del barrio Jobos en Isabel en la carretera 466. Estamos trabajando intensamente para que ambos templos puedan estar abiertos, Dios mediante, para el 13 de julio. Pero siempre hacemos la salvedad que hasta tanto y en cuanto no estén todos los rótulos colocados, todos los mecanismos de seguridad ensayados con el personal a cargo, lo vamos a reabrir, porque queremos que usted adore en un lugar seguro, que usted se sienta seguro, tranquilo y confiado de que usted viene solamente a adorar y glorificar el nombre de Dios, aprender de su palabra, libre de cualquier riesgo de enfermedad en las estructuras físicas de nuestro templo. Jesús es nuestro protector. Él nos da protección, Él nos da cuidado. Él, con su muerte en la cruz del Calvario, nos aseguró que nos ama. Ser un cristiano es ser parte del círculo de amor de Cristo Jesús. Es formar parte de la familia de Dios. Él nos ama. Si no has conocido a Jesús, no has conocido el amor, porque el amor es Jesús. Y si dices que amas y si dices que no amas, pues no has conocido a Jesús, porque Jesús es amor. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cristianismo es una relación diaria de amor con Cristo. Si quieres ser un cristiano victorioso, necesitas tener presente que cristianismo no es en primer lugar obediencia, buen comportamiento, guardar la ley, tener buena conducta o dar muchos diezmos y ofrendas o hacer muchas obras de caridad. Esos son evidencias de que andas con Cristo, pero no es lo que te define como un cristiano. Lo que te define como un cristiano es tu relación diaria con Cristo Jesús, tu relación de pacto con Él.
el que hayas decidido que el Espíritu Santo habite cada día en tu alma, permitiendo así que Cristo viva a través de ti. Todas estas cosas que ya mencionamos, la obediencia, las ofrendas, etcétera, son frutos del cristianismo. Primero que nada, necesitas ser cristiano para poder obedecer. Si el fundamento de tu obediencia, si el fundamento de tu generosidad no es el amor a Cristo Jesús, tienes un problema, porque entonces las obras hechas de esta manera, aunque sean obras buenas, son consideradas como trapo de inmundicia. Para que nuestras obras tengan valor, tienen que brotar de un corazón que reconoce su pobreza en espíritu, que reconoce su insuficiencia para enfrentar el problema del pecado y que recurre a los méritos de la sangre de Cristo Jesús derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, en agradecimiento a Dios, pone toda su fuerza de voluntad en confiar en Dios, en solicitar la dirección del Espíritu Santo y en seguir todo aquello que el Espíritu Santo nos ha indicado que sigamos a través de su santa palabra, que es la Biblia. Y ninguna inspiración, ninguna guía, ningún mensaje, ningún consejo del Espíritu Santo va a estar en contradicción con los claros mandamientos que están expresados en la Biblia y que fueron escritos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. ¿Qué es necesario para que dos personas estén juntas? De acuerdo a Amós 3:3, nos dice ahí la palabra del Señor a manera de pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lamentablemente, una de las mayores causas de divorcio hoy en día es la llamada incompatibilidad de caracteres. Se ha añadido una nueva, que es el rompimiento inquebrantable del vínculo conyugal. Significa que no pueden ponerse de acuerdo, que no pueden seguir hacia adelante porque les resulta imposible a esa pareja mantener un proyecto de vida en común hasta que la muerte los separe, tal y como está establecido en la palabra de Dios, porque no hay armonía, no hay consenso, no hay acuerdo. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Para andar con Dios tenemos que estar de acuerdo con Dios, tenemos que estar en armonía con Dios, tenemos que estar dispuestos a seguir los mandamientos y los estatutos que están establecidos en la palabra de Dios. Si deseas andar con Jesús, tienes que estar de acuerdo con Él, pero al comienzo de la carrera cristiana descubrirás que ambos tienen puntos de vista diferentes. Así que no te desanimes si al comparar tu vida y tu conducta con la palabra de Dios encuentras que hay cosas que no están en armonía. Diariamente yo encuentro cosas que no están en armonía en mi vida con la palabra de Dios, y aunque eso me entristece, no me desanimo, porque sé que eso lo que significa es que cada día tengo que crecer un poquito más y que mientras esté aquí en este planeta Tierra reconozco que no voy a alcanzar la perfección, porque soy pecador como los demás seres humanos, pero confío en el poder de un Cristo vivo que me perdonó, y confío que su sangre me lava de todo pecado, y confío que a través de su Santo Espíritu cada día voy a poder lograr avanzar un poquito aquí, un poquito allá, porque es una vida de lucha, pero de lucha victoriosa por el poder no que reside en nosotros, sino por el poder de Cristo Jesús. ¿Qué dice Jesús que deberías hacer si realmente lo amas? Juan 14:15 da una respuesta clara, sencilla y al punto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tremendo. Jesús es Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Dios dio a Moisés los 10 mandamientos escritos por su mano en tablas de piedra en el monte Sinaí. Cuando Jesús hace citas de las Escrituras, se refiere a los 10 mandamientos dados en el Sinaí, no se refiere a ninguna otra cosa.
Así que cuando decimos que amamos a Jesús, Él nos dice, ok, perfecto, yo te amo primero. Yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos, nos dice el Señor. Desde el punto de vista divino, guardar los mandamientos no es una obligación ni un requisito para alcanzar la salvación. Es una expresión de amor a Jesús. Pero, ¿puede el hombre que no ha recibido un nuevo corazón amar a Jesús y guardar sus mandamientos? Tremenda pregunta. ¿Y de dónde sale este argumento? ¿Qué oportunidad tuvo el ladrón en la cruz, que murió en ese mismo momento en que recibió el perdón, de guardar el sábado si murió antes de que llegara el sábado? ¿Qué oportunidad tuvo de restituir todo lo que había robado y demostrar que ya no era un ladrón si murió y al morir ya perdía la oportunidad de poder restituir a aquellas personas que habían robado? Él recibió la salvación porque aceptó a Jesús. Su obra consistió en hacer público que aceptó la salvación en Cristo Jesús. Pero usted y yo, que no hemos muerto tras aceptar a Cristo Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos. Todos y cada uno de los 10 mandamientos y los estatutos que se derivan de ellos, como evidencia de nuestro amor a Cristo Jesús y de que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Y vamos de nuevo a la pregunta: ¿puede el hombre que no ha recibido un nuevo corazón amar a Jesús y guardar sus mandamientos? Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? A manera de pregunta. Así también, vuelvo a hacerles una pregunta: ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es un rotundo no. El ser humano, por más que trate, no puede cambiar el color de su piel. Algunos que lo han hecho han pagado graves consecuencias en su salud con una tecnología que al momento de escribir este pasaje bíblico no estaba diciendo el bien por nosotros mismos, por nuestros propios méritos, estando habituados a hacer el mal. Necesitamos un poder que no reside en nosotros, un poder que está en Dios. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Por eso, antes de guardar los mandamientos, tienes que tener seguridad de tu salvación. ¿Qué es necesario para ser salvo? Hechos 16:31 nos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El primer paso hacia la salvación es creer en ¿quién? En el Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora, todo lo que necesitas para ser salvo es creer en Jesucristo, pero ¿todos los que creen se salvarán? Tremenda pregunta, ¿verdad? Miren la respuesta, está en Santiago 2:19, donde nos dice: ¿tú crees que Dios es uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, el creer que obra para salvación sobrepasa un asentimiento intelectual, sobrepasa el yo reconocer que Dios existe. El creer que salva significa seguir y obedecer a Dios y permitirle vivir en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y como dijo el apóstol Pablo, llegar a un estado de conciencia y de intimidad con Dios, que Cristo produzca en nosotros tanto el creer como el hacer según su buena voluntad. Si los demonios también creen, ¿por qué no se salvarán? Primera de Juan 2:4 nos da la respuesta. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la razón simple y sencilla. Los demonios simplemente reconocen la existencia de Dios. Al fin y al cabo, antes de que Satanás y los demonios fueran expulsados del cielo hacia este planeta, ellos vivían en el planeta cielo, donde está el trono de la gracia de Dios. Ellos, mejor que nadie, tienen una evidencia completa
de la existencia de Dios. Pero esa evidencia no les sirve de nada por la simple y sencilla razón de que han negado por completo la soberanía, el derecho de Dios como creador de ejercer dominio y de imponer su autoridad sobre toda la vasta creación que Él creó, que no abarca única y exclusivamente a la raza humana y a las cosas que constituyen nuestro mundo. El pensamiento central de esta lección es que la salvación viene de Jesús, pero si realmente estás salvo en Cristo, debes andar como Él anduvo. Y Jesús, mientras estuvo en la tierra, estuvo guardando todos y cada uno de los mandamientos del Padre, aún siendo Dios, aún siendo el dador de la ley, se sujetó a la ley de Dios. Él asistía a la sinagoga los sábados, guardaba el sábado, y lo que hizo en cuanto al sábado, por ejemplo, fue clarificar, enseñarnos cuál es la manera correcta de guardar este mandamiento de Dios. Miren lo que nos dice San Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí la palabra abrogar significa abolir, eliminar, disolver. Jesús no vino para eliminar, para disolver, para abolir la ley. No vino tampoco para sustituirla por un nuevo código. No vino a hacer un nuevo decálogo. No penséis, repito, Mateo 5:17, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para dar cumplimiento a la ley de los 10 mandamientos y para dar cumplimiento a la ley ceremonial, siendo el último sacrificio que era necesario hacer en favor de la salvación y de la redención de la raza humana. Así las cosas, vemos claramente que la vida de Jesús fue una vida perfecta, caracterizada por una obediencia perfecta, porque aún siendo Dios, se dejó guiar constantemente por el Espíritu Santo y nos enseñó el camino. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es entonces la función de la ley? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Si no hay un rótulo en una zona escolar que me diga que es hasta 15 millas por hora, yo no sabría que ahí se transita a 15 millas por hora. ¿Qué es lo que hace el rótulo? Nos revela el contenido de la ley. La ley que nos dice que en una zona escolar no podemos transitar a una velocidad superior a las 15 millas por hora. Igualmente, la ley nos dice que sin marbete no podemos conducir un vehículo de motor que no haya pagado los derechos de marbete. De igual manera, la ley de Dios nos dice por dónde podemos transitar en la vida, y aquí está el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Es la ley de Dios la que nos dice en uno de sus mandamientos, no codiciarás. Es la ley de Dios la que nos dice, no hurtarás. Es la ley de Dios la que nos dice, no matarás. Es la ley de Dios la que nos dice, no cometerás adulterio. Es la ley de Dios la que nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Es la ley de Dios la que nos dice, acuérdate del sábado, el séptimo día, para santificarlo. Es la ley de Dios la que nos dice que no nos inclinemos y que no adoremos imágenes. Es la ley de Dios la que nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros. Es la ley de Dios la que nos dice que Dios es lo primero en nuestra vida, que solamente a Jehová nuestro Dios adoraremos y solamente ante Él nos inclinaremos y no a ninguna otra imagen. No son invenciones humanas.
La ley divina dada en el Sinaí no surge de un pacto social para conveniencia de las relaciones de los seres humanos o de los negocios jurídicos, como es el origen de las leyes humanas. La ley de Dios surge directamente de los mandatos y de los designios de Dios, quien conoce el fin desde el principio, quien sabe de antemano qué es lo mejor para la subsistencia eterna de la raza humana. Y la función de la ley entonces es hacernos ver que está bien y que está mal. ¿Percibiste que la función de la ley es solo mostrarte el pecado? La ley no tiene poder salvador, pero la ley siempre existió. ¿Había ley antes del Sinaí? Nos preguntamos. Vamos a ver Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham no era judío. Abraham era abuelo de Jacob, que luego pasó a llamarse Israel por mandato de Dios, que le dijo: no, ya no te vas a llamar Jacob, ahora tu nombre será Israel. Pero Abraham no era como tal judío. Y Abraham guardaba las leyes y los mandamientos de Dios. Cuando Dios le dio el sábado a Adán y Eva eran los primeros habitantes de la raza humana. No pertenecían a ninguna raza, tribu, nación, pueblo y lengua. Eran simple y llanamente los dos primeros seres humanos sobre la faz del planeta. Y a ellos Dios dio su ley. También a Noé y a sus hijos. Antes que Dios entregase sus 10 mandamientos escritos en tablas de piedra en el Sinaí, ya existía la ley. Ahora responde: ¿tú crees que hoy la ley tiene todavía validez? ¿Crees que la ley tiene validez? Primero que nada, ¿tú crees que este libro sagrado de 66 capítulos tiene validez y es palabra de Dios? Respecto al cual en el Nuevo Testamento el apóstol dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras a las cuales Jesús se refirió con referencia y las cuales leyó en algunas alocuciones en las sinagogas a las que frecuentaba los sábados, son en los tiempos de Jesús, eran el Antiguo Testamento solamente. Luego los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Ambos constituyen la Biblia, la palabra inspirada de Dios, nuestra norma de guía. ¿Y qué nos dice en el Salmo 119:98? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenece para siempre. Nueva versión internacional, Salmo 119:98. Los mandamientos de Dios son para hacernos más sabios, para fortalecernos, y están en pleno vigor. Ni uno solo ha sido abolido. Si la ley de Dios hubiese sido anulada en el Calvario, ¿existiría hoy el pecado? Y si no hubiese más pecado, ¿de qué tendría que salvarme Jesús? En otras palabras, si la ley divina se hubiese podido sustituir por otra ley como se sustituyen las leyes humanas, entonces no hubiese habido ninguna necesidad de que Cristo hubiese muerto en propiciación por nuestros pecados. Porque con simplemente cambiar la ley y decir que todo el mundo estaba absuelto por una nueva ley, era suficiente. Pero como la ley de Dios es inmutable, requirió que el eterno Hijo de Dios muriera en lugar nuestro, en la cruz del Calvario, en propiciación por nuestras faltas y pecados. Y por ende, una vez recibimos su perdón, una vez somos salvos, única y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús, guardamos en respuesta gozosa de amor todos y cada uno de sus mandamientos.
Si fuiste convertido por Jesús, encontrarás alegría en hacer su voluntad. Guardar sus mandamientos será una delicia. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de guardar, no son una tortura. Si por el contrario, solo has adquirido un conocimiento teórico de Jesús, pero no has experimentado un encuentro personal con Él, estarás buscando argumentos para abolir la ley en tu vida. Por eso es vital que te hayas convertido en un cristiano de verdad, en un cristiano en todos los aspectos de la palabra, en un cristiano no solamente de carácter teórico, que pueda debatir con otros la existencia de Dios o la historicidad de Jesús, sino en un cristiano que vive cada día su vida unido a Cristo Jesús, que vive como contemplando, como viendo siempre al invisible. ¿Cuál debe ser nuestra decisión entonces? A raíz de este estudio bíblico donde hemos visto la permanencia y el valor de la ley de Dios, después de haber entendido que guardar los mandamientos de Dios es una expresión de mi amor por Cristo, acepto los mandamientos de Dios en mi vida. Quiera Dios que cada uno de nosotros tome esa decisión de aceptar todos y cada uno de los 10 mandamientos de Dios en nuestra vida. Y los voy a repasar brevemente antes de las 7 de la noche que oficialmente recibimos el sábado. En Éxodo 21 nos dice, habló Dios todas estas palabras. Note que fue algo más poderoso, más impactante que una visión lo que Moisés recibió. Escuchó audiblemente la voz de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Dios nos saca a cada uno de nosotros de una casa de servidumbre y de esclavitud al pecado y a la muerte también. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero que nos pide. Lo segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesante. Israel había salido de una nación idólatra llena de ídolos y le está diciendo al pueblo de Israel, no confíes en los ídolos porque Dios está en todas partes y su soberanía y su poder se extiende a todo lugar. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No por cualquier cosa vamos a estar repitiendo el nombre de Dios. Hay gente que por cualquier cosa dice, ay Dios mío, o peor aún, otros blasfeman y maldicen el santo y sagrado y bendito nombre de nuestro Señor en vez de alabarlo. Eso es violar directamente un mandamiento. Aquí dice claramente, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Luego en el verso 8 de Éxodo 20 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Otras versiones de la Biblia dicen el día de reposo, pero vamos a ver que está claramente definido cuál es. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y luego el primer mandamiento con promesa, que es el quinto del decálogo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Más adelante, y otro día lo compartiré, en Deuteronomio hay un versículo que nos exhorta claramente a ser testigos veraces cuando se comete un crimen. No podemos ocultar, porque
va en contra de los estatutos de Dios cuando sabemos que alguien ha cometido un crimen, porque sin lugar a dudas contribuimos a que siga delinquiendo. Pero tampoco podemos decir falsedades para perjudicar a otra persona. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Mira qué interesante lo que nos dice aquí el mandamiento. Repito, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Estos 10 mandamientos fueron dados para garantizar la paz y la armonía. Oremos. Excelso Dios y amantísimo Padre Celestial, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre. Gracias por estos 10 mandamientos que son una evidencia de que te amamos y de que hemos aceptado la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por este santo sábado que ha comenzado. Ayúdanos a guardar este santo sábado como tú quieres que sea guardado desde el principio hasta el final. Perdona nuestros pecados, líbranos de todo mal, úngenos con tu Santo Espíritu, cúbrenos con tu manto de justicia, llénanos de tu santidad, protege y bendice esta isla borincana, a cada uno de sus habitantes, especialmente a los más vulnerables. Pon paz en medio de los disturbios raciales que hay en Estados Unidos y sobre todo el deseo de eternidad y la disposición a obedecerte tras haber aceptado a Cristo como nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Dios les bendiga.